Termina la temporada 24-25 y en el día de hoy nos toca pasarnos por profesores y poner nota, poner puntuación a cada equipo de la liga. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Jonai. Ayer, o antes de ayer, no sé muy bien cuándo, hemos subido el vídeo del 11 de la jornada y ahí ya os explicamos algo que es muy importante y que va a cambiar posiblemente el futuro del canal. Y es que después de haber recibido varios comentarios de varios seguidores y después de haberle dado una vuelta, como ya os comentamos en el último vídeo del 11 de la jornada, hemos decidido retomar nuestros inicios, hemos decidido volver a nuestra idea principal y a partir de este momento vamos a empezar a hablar solo de los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a hablar de Fútbol Club Barcelona, de Real Madrid ni de Atlético de Madrid porque consideramos que esto ya lo hace todo el mundo y que realmente en grandes plataformas pues solo se les da importancia a estos equipos. Así que a partir de ahora vamos a empezar a hablar del resto de los otros 17 equipos de la liga y vamos a empezar a meter muchísimo contenido también de segunda división y de esas categorías que posiblemente no se tratan tanto a nivel estatal. Entonces, si os gusta que hagamos este contenido, bueno, dejároslo en comentarios, dejar un like para apoyar, porque muchas veces es complicado apoyar este tipo de canales que no hablan de los grandes, que al final nos guste más o nos guste menos, son los que a día de hoy, y sobre todo en el fútbol español, tienen más potencial y de los que habla todo el mundo. Así que lo dicho, como ya lo explicamos el otro día, hoy vamos a poner las notas de los otros 17 equipos. Una temporada, Jonai, que antes de empezar con las notas, si quieres, me gustaría que hicieras un poquito de balance y la calificarías, porque para mí, realmente, teniendo en cuenta las últimas 5 o 10 temporadas, ha sido una de las más interesantes, sobre todo porque hacía años que no veíamos un equipo con 40 puntos descender, hacía tiempo que no veíamos en la última jornada 3 4 equipos peleando por posiciones europeas. Yo creo que quitando algún equipo que evidentemente ha estado fuera toda la temporada, ha sido una lucha bastante bonita hasta la última jornada. Bueno, Julen, ha sido, bueno, lo primero, esa noticia de los otros, pues estamos en nuestra salsa porque es lo que llevamos haciendo siempre, así que una gran noticia, así que muy contentos y muy ilusionados. Y respecto a la temporada, pues ha sido una temporada que yo creo que se ha roto un poco lo que venía estableciendo en el fútbol español, ¿no? Estamos viendo cómo está cayendo el Sevilla, cómo la Real Sociedad ya se ha bajado del tren europeo, ¿no? Bueno, la sorpresa a lo mejor del Girona por quedar tan bajo en la tabla, y luego la irrupción de proyectos interesantes de los dos técnicos más jóvenes de nuestro campeonato, como son el Celta de Giraldez o el Rayo de Íñigo Pérez. Creo que ha sido una liga bastante atractiva en varios aspectos. Quizás ha faltado emoción o más competitividad en lo que se refiere al propio descenso y a lo que es el campeonato de liga, pero creo que ha sido una liga bastante, bueno, que creo que muchas predicciones que se hicieron en el mes de agosto, de septiembre del año pasado, pues creo que muchos habrán fallado muchos pronósticos. De hecho, nosotros en algún momento, Jonai, volveremos a aquellos pronósticos que pudimos hacer y ver qué es lo que... Creo que hemos estado bastante acertados en general, una posición arriba, pero bueno, creo que todos podíamos contar con que podían descender estos equipos, que en Europa, bueno, pues puede ser una sorpresa en el tema del Celta. Al final, el hecho de que se haya metido un equipo más pues facilita a la hora de que estos equipos sorpresas se metan. Pero bueno, ya haremos ese vídeo. Y ahora vamos a ir con las notas, vamos a ir en orden alfabético, empezando por el Athletic Club. Vamos a intentar hacerlo, Jonai, bastante rapidito para que no se nos vaya un vídeo de una hora. Cada uno damos nuestras notas y a partir de ahí sacamos una media. Para mí el Athletic Club, lo tengo que decir desde ya, cuarto clasificado. Para mí no ha peligrado en ningún momento esa posición de Champions, algo que a principio de temporada tal vez no esperábamos con tanta facilidad por esa condición de tener que jugar la Europa League. Para mí es la nota más alta y le doy un 9,5. Pues yo tengo la misma nota, 9,5, porque ha sabido competir a 3 competiciones, ha llegado casi al final de la Europa League y creo que ha sido uno de los equipos más regulares de la liga. Se habló de que podía optar al campeonato, de que podía ser la revelación, ha sobrevivido a la baja de Sancet y a otras bajas en defensa muy importantes y prácticamente sin un delantero goleador en este equipo. Por tanto, creo que tiene mucho mérito la temporada de Ernesto Valverde. Pues vamos con el Celta de Vigo, Jonai, un equipo que
Aquí tengo que pedir perdón a la vez que recibir un gracias porque nos adelantamos un poquito a esa clasificación oficial del Celta de Vigo. Un poco, bueno, porque nos parecía interesante ese tipo de vídeo. Hubo gente a la que no le hizo mucha gracia porque, bueno, ya sabes, aquí lo de la mufa tal. De hecho, hubo un comentario que anuló Mufa, se desuscribió. Yo creo que ha vuelto. Pero bueno, más allá de eso, creo que el Celta ha hecho una grandísima temporada. Ha sido una de las sorpresas, además con un fútbol muy vistoso que a mí me ha gustado mucho, ya lo he comentado varias veces. Y yo le doy un 8 al Celta. Yo le he dado un punto más, le he dado un 9 porque creo que había muchos fichajes arriesgados, como el de Borja Iglesias, incluso el de Marcos Alonso. Todos los canteranos que han debutado se han establecido. Yo me tengo que quedar con un 9. Pues lo dejamos en un 8,5 Jonai. Y vamos ahora con una nota que es complicada, el Deportivo Alavés, que ha tenido una temporada bastante difícil con ese cambio de entrenador. Yo al Alavés, teniendo en cuenta que me pareció irreal su posición o su puesto de la temporada anterior y que esta temporada lo esperado era que iba a pelear por el descenso, creo que le tengo que aprobar, pero futbolísticamente, en cuanto a las decisiones que se han tomado en el proyecto, me deja muchas dudas. Le voy a poner un 5 porque creo que el objetivo de la salvación se ha cumplido, pero aún así, bastante decepcionante la temporada del Alavés. Yo le voy a poner un 6 por el hecho de que creo que ha sobrevivido al despido de Luis García Plaza. Creo que al final el grupo de jugadores, el vestuario, ha estado unido con la afición y con la causa y creo que han competido. Es verdad que a lo mejor el fútbol no ha sido vistoso, por supuesto, pero creo que con todos los nombres que hubo en verano nuevos, que muchos de ellos no han destacado, no han podido hacerse con un sitio en el 11, quitando Mourinho y alguno más. Y en este aspecto, creo que a Glorioso no se le esperaba una posición a lo mejor más alta, aunque algunos nos ilusionamos como yo con toda esa Macedonia de fichajes que hubo el verano pasado. Me quedo con el 6, así que ahí dejo al Glorioso. Lo dejamos en un 5,5 Jonai, que creo que es una nota que se corresponde bastante con la Mm. temporada. Es evidente que posiblemente podíamos esperar algo más del Deportivo Alavés, teniendo en cuenta la temporada pasada. Yo sí que pensaba que iba a estar en la pelea por el descenso y sobre todo le bajo la nota por eso, ¿no? Por las sensaciones del equipo, porque el fútbol ya sabíamos que no iba a ser de lo más atractivo. De hecho, los jugadores que hay, pues bueno, ya sabemos un poco lo que podíamos esperar del Deportivo Alavés. Pero yo sí que me ha sorprendido que se tuvieran que salvar de esta manera, tirando del unocerismo, esos Mm. penaltis un poco raros y demás. Bueno, un 5,5 para el Deportivo Alavés. Y vamos con el Real Club Deportivo Español, Jonay, que para mí es una nota muy complicada porque hasta la última jornada se estuvo peleando en el descenso. Creo que cambia mucho o muchísimo la nota en este caso. Si hubiera descendido, pues evidentemente para mí hubiera sido un suspenso. Pero yo teniendo en cuenta el bloque que traían de segunda división, lo bien que se ha movido en el mercado de invierno, sobre todo con esos dos, tres refuerzos que han dado un salto de calidad, y sobre todo por la gestión de Manolo González, yo le pongo un 6,5. Yo al español, Julen, le voy a dar un 8. Y te voy a explicar por qué. Hubiera mantenido la nota, aunque hubiera bajado a segunda división. Tuve ayer un intercambio de mensajes con un seguidor que tengo en Twitter. Creo que el español, todo el mundo le daba por descendido al comenzar la temporada. Creo que Frank Lagarce y Manolo González han sido un tándem que ha unido a la afición con la plantilla. Seguramente ha sido el equipo que mejor mercado invernal hizo. Y es verdad que al final se torció bastante el tema y la permanencia, pero creo que si Anthony no llega a marcar en el 90 o el español no hubiera tenido algún que otro partido que se le ha escapado al final, creo que hubiera estado salvado. Yo creo que solo por ese motivo de que muchos esperaban que bajara a segunda, además más pronto que tarde, creo que la capacidad de resistencia que ha tenido Manolo, que creo que ha hecho el español un equipo muy competitivo, que yo quitando este último partido contra el Leganés, creo que todos los partidos los ha luchado, los ha disputado y creo que tiene bastante mérito. Así que yo me voy a quedar con un 8. Estoy de acuerdo contigo, le voy a subir la nota al 7 y así la media se nos queda a un 7,5, que creo que corresponde bastante bien con la temporada del español. Y vamos con un equipo que es complicado de analizar, el Getafe, al que si analizamos realmente la plantilla del Getafe, la temporada es de sobresaliente. Pero como tiene a Bordalas en el banquillo, bueno, yo creo que le voy a dar un 7, creo que es bastante justa con la temporada del Getafe, teniendo en cuenta la plantilla que tiene que Bordalás. Con Bordalás creo que somos siempre más exigentes de lo que deberíamos. Yo creo que un 7 Jonai, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero es una nota bastante bien.
Sí, sí, yo creo que se tiene que quedar ahí en un 7 porque creo que tiene mérito porque ha sabido sacar una versión con la de Alan Barry, el rendimiento de Uche, siendo un jugador nuevo en el fútbol profesional. Así que poco que decir, que es verdad que se ha caído a final de temporada, pero creemos que con otro entrenador este Getafe no estaría aquí, así que un 7. No, de hecho, con otro entrenador posiblemente el Getafe no estuviera compitiendo ni en primera división. Totalmente. Vamos con el Girona Jonay, uno de los equipos más decepcionantes esta temporada. Yo le voy a dar un 4 porque considero que ha sido muy difícil el verano para el Girona, se le fueron jugadores muy importantes y la política de fichajes en principio tenía buena pinta, pero la gran inmensa mayoría de jugadores que habían llegado no han terminado de funcionar. Le achaco aquí también un poco a Mitchell, que ha intentado siempre mantener su idea de fútbol, aunque los perfiles o los jugadores no eran los idóneos. El Girona ha empezado a funcionar cuando ha vuelto la vieja guardia a jugar como Stuani o Portu. Yo le doy un 4 sobre todo porque me ha decepcionado bastante toda la gestión de la plantilla y sobre todo el tema futbolístico. Sí, yo le había puesto un 3,5, pero nos podemos quedar con el 4 si quieres, o sea, no me importa cambiar la nota por lo que estás comentando tú. Creo que Micha ha tardado en reaccionar en muchos aspectos y creo que ha tardado en darse cuenta. Creo que ha sido, ¿no? Como cuando estás en una relación y la otra persona notas que ya no siente lo mismo por ti, aún así te autoconvences de que sigue siendo igual, ¿no? Creo que Michel le ha pasado eso con el estilo de fútbol del Girona y se ha dado cuenta tarde. Es cierto que a lo mejor a tiempo, pero también exigido por la presión del público que pedía a Stuani y Porto, así que nos quedamos con ese 4. Interesante, Jonah. Yo creo que este momento lo vamos a utilizar para una cosita en un momento. Déjame 20 segundos. Si os está gustando el vídeo, dejar un like, suscribiros al canal y activar la campanita. ¿Por qué? Porque ya sabéis que la semana que viene empezamos con las reconstrucciones, algo que os encanta, algo que os gusta muchísimo, y creo que el Girona es un equipo al que vamos a tener que hacer una reconstrucción importante. Así que dejadnos en comentarios con qué equipos os gustaría que empezáramos y nos podéis dejar también en comentarios vuestras recomendaciones. Oye, yo sería, si fuera director deportivo del Girona, ficharía a X jugador. Nos lo dejáis en comentarios y lo meteremos con mucho gusto. Después de estos 20-30 segundos, vamos a seguir con uno de los descendidos, el Club Deportivo Leganés, Jonay, que yo entiendo, conociéndote, que le vas a probar. Pero yo a un equipo que no ha conseguido su objetivo, no lo apruebo. Aunque considero que la temporada del Leganés, teniendo en cuenta toda la estructura de plantilla, el entrenador y demás, creo que la temporada es buena a pesar de no conseguir el objetivo. Pero no encuentro lógica en aprobar a un equipo que no lo ha conseguido. Por lo tanto, le pongo un 4,75 a esa milésima de que si el español tropieza en la última jornada, pues te salvas. Entiendo perfectamente tu análisis, es más, se va a quedar con esa nota seguramente. Yo le he querido poner el 5, Julen, porque creo, primero, que el Leganés ascendió sin ser uno de los favoritos para subir el año pasado. Creo que lo que hizo la temporada pasada fue muy meritorio y partiendo de ahí, partiendo de esa base, creo que el Leganés en primera lo iba a tener muy complicado. Creo que ha sacado el rendimiento de varios futbolistas de forma notable. Dimitrovic, Sergio González, Valentín Rosier, Dani Raba, Sirubacis, sobre todo antes de la lesión. Iván Nello, de hecho, a lo mejor ficha por el Valencia. Por tanto, le voy a dar un 5 porque creo que ha competido, creo que ha luchado. Es cierto que a lo mejor Borja en muchos tramos ha sido un poco conservador y eso lo ha condenado. Pero no me gusta suspender por el resultado o dejar de confiar en alguien por el resultado. Así que le doy el 5 al Leganés y que quede en constancia porque creo que a diferencia de Las Palmas o el Real Valladolid, creo que no es la misma forma de defender ni ha sido la misma forma de competir. Te compro el 5, Jonay. Te lo compro. Lo vamos a poner. Porque vamos a Venga, suspender a otros equipos que las expectativas eran bastante más altas. Creo que el Leganés ha competido durante toda la temporada, algo que posiblemente en agosto no esperábamos. Ha llegado vivo hasta la última jornada. El equipo era limitadísimo. Yo creo que de hecho el Leganés con un delantero, ya no te digo que te meta 15-20 goles, con que hubiera metido 10 goles, creo que este Leganés se hubiera salvado y le ha salido, todo lo que podría salir mal, le ha salido mal, el tema de Sebastián Aller y demás. Así que vamos a dejarle ese 5 al Leganés. Y vamos con el Real Club Deportivo Mallorca, el último equipo que analizamos aquí en el canal, Jonay, con esa no clasificación para Europa. Creo que la temporada o el final de temporada ha sido un poquito decepcionante, pero yo aún así al Mallorca le voy a dar un 7. sí, yo le damos 6,5. Tenemos una opinión similar sobre el conjunto Bermellón. Entiendo la crispación que hay ahora mismo por este tramo final de estos últimos 3 meses, pero creo que al Mallorca no se le podía exigir más y por eso creo que nos quedamos con esta nota. Así que en ese 6,5 o 7 lo que pongamos, creemos que para ser el primer año un nuevo entrenador después del legado de Javier Aguirre,
Vamos a ver, en la siguiente temporada seremos más exigentes, eso sí es verdad. Veremos a ver si sigue Yago Barrasate la siguiente temporada, donde sabemos que Yago Barrasate no va a seguir, es en Club Atlético Osasuna. Un proyecto del que a principio de temporada, Jonay, teníamos muchísimas dudas por el tema del entrenador, por el tema de venir de un proyecto de tantas temporadas, pero yo creo que la temporada, Jonay, de Osasuna ha sido muy buena, a pesar de que en esa última jornada se haya quedado fuera de Europa. Ujú. Creo que la temporada hay que calificarla como muy buena. Si a Mallorca le había puesto un 7, pues a Osasuna le voy a poner un 7,5. Pues yo me quedaré en 7, pero te compro el 7,5. Es decir, creo que mucha gente se mofó de la llegada de Vicente Moreno por su pasado, por ser un entrenador que, bueno, en primera división le estaba costando arrancar, fue objeto de mofa. Han sobrevivido a la baja de Brian Zaragoza, esto es muy importante. Perdieron a su jugador con más calidad posiblemente, o más desequilibrante, después de un buen arranque. Es cierto que han despedido mucho de Budimir, pero han destacado muchos hombres como Sergio Herrera, Jesús Areso, Lucas Torró, Moncayola, Rubén García, que ha hecho una segunda vuelta espectacular. Creo que ha encontrado el equilibrio y ha estado a nada de meterse en Europa. Para un proyecto que no se esperaba mucho en verano, creo que está bastante bien. Pues lo dejamos en ese 7,25 que no sale de media. Y vamos a ir con el Rayo Vallecano. Quiero, Jonay, que primero des tu nota y a partir de ahí yo te voy a bajar un poquito la nota porque creo que al Rayo, bueno, si no le pones un 10 me decepcionarías bastante, ¿eh? No le voy a poner un 10, pero sí le voy a poner un 9,25. Es decir, creo que el Rayo sin ninguna inversión en verano, con el caso James acosando a Íñigo Pérez en muchos medios de comunicación, no reforzarse en invierno, luchar contra la adversidad todo el rato, de un vestuario que está unido y que ha conseguido una gesta impresionante, ¿no? Es cierto, porque entraban más equipos en esta competición este año en Europa, pero aún así, aunque no hubiera sido así, hubiera sido un temporadón. Creo que Íñigo Pérez ha encontrado la solidez importante. Creo que ha sido el entrenador que menos excusas ha puesto y con más autocrítica en referencia a su trabajo. Y creo que eso también es muy importante. No le veo el 10 porque, bueno, creo que se puede mejorar. O sea, quiero decir, creo que puede haber un fútbol más ofensivo, se puede hacer un fútbol más bonito. Creo que se pueden hacer varios retoques a ese estilo. Entonces, como no me gusta dar sobresaliente gratis, pues me voy a quedar con ese 9,25. Yo, si te parece, le voy a dar un 7,75. Le hubiera dado un poquito más, pero para sacar una media de 8,5, que yo creo que es lo que le hemos puesto al Celta, y me parecería lo más justo en cuanto a que considero que en cuanto a 11 titular están bastante parecidos en cuanto a nivel. Sí que creo que el Celta tiene más fondo de armario, algo que al Rayo posiblemente le haya faltado esta temporada. Mm. Como el Celta ha entrado en Europa y el Rayo en Conference, ¿te parece que le pongamos la misma nota a los dos, un 8,5? Sí, no tengo por qué discutir, me parecería perder el tiempo, sinceramente. Pues vamos con ese 8,5 para el conjunto de la franja y vamos con el Real Betis Balompié. Un Real Betis Balompié que si tenemos en cuenta el principio de temporada, yo creo que sería un Serapio, pero si tenemos en cuenta el final de temporada, desde el fichaje de Anthony, desde la vuelta de Isco y demás, creo que la temporada ha sido buena. Yo le voy a poner un 8 porque creo que tiene menos mérito que lo que han podido conseguir Rayo y Celta y me ha decepcionado un poco que no haya estado del todo en esa pelea por los puestos de Champions porque se ha demostrado que plantilla había. Ese principio de temporada es muy decepcionante, así que yo me quedo con un 8. Yo he puesto un 8 también, poco tengo que añadir, creo que la remontada del Betis ha sido espectacular y creo que era un puesto esperado en el que ha acabado, por tanto no podemos pedir mucho más. Pues vamos con el que para mí ha sido el equipo más decepcionante esta temporada, que es la Real Sociedad. ¿Por qué digo que es el más decepcionante comparando con Girona? Porque para mí el bloque de la Real Sociedad se mantenía más allá de que te puedan salir Lenormand o Mikel Merino, que son jugadores importantes, pero aún así se te quedan los Zubimendi, se te quedan los Oyarzábal y demás. En el Girona no se ha quedado nadie importante. Entonces creo que en ese sentido la Real lo tenía algo más fácil, pero su temporada futbolísticamente, la gestión de los fichajes, ciertas gestiones de Imanol, me ha decepcionado muchísimo. Al Girona le había puesto un 4, pues a la Real le pondría un 3,5 porque en mi opinión ha sido el equipo más decepcionante en todos los sentidos esta temporada. Pues yo te recojo la última frase que has dicho, que me parece un buen titular, y es que yo le voy a bajar la nota aún más. Yo le he puesto un 2,5 a la Real Sociedad. O sea, me ha parecido el equipo más aburrido, o de los más aburridos, sin evolución en el campeonato y más planos de esta liga. Es decir, creo que no ha habido muchas noticias positivas. Creo que ha sido un equipo que se ha caído con todo el peso y no ha sido la temporada. No ha sido la temporada de la Sociedad.
Y hay que decirlo, y hay que ser críticos y duros. ¿Por qué? Porque la Real nos ha demostrado durante estos años que ha conseguido gestas muy importantes, ¿no? Entonces, me acuerdo que hasta un año le llegó a competir la tercera plaza de Atlético de Madrid. Por tanto, con un mismo bloque, con muchas bajas serias como las de Mikel Merino, pero creo que Osasuna, Rayo e incluso Celta de Vigo no te pueden quedar por encima de la tabla. Por eso le doy esta nota tan baja. Pues vamos a pasar del equipo más aburrido y del más decepcionante al peor equipo de primera división. De largo, un equipo que ha sido incompetente durante toda la temporada. Es complicado analizar al Real Valladolid porque ya sabemos todo el problema que ha habido detrás, las gestiones de los fichajes en el momento en el que asciendes, el tema de los entrenadores, pero yo al Valladolid es que no me sale darle ni un 1, Jonay, es que le voy a dar un 0 porque es que realmente no hay ni una razón para darle ni siquiera un punto. No, el gestión que ha dejado y el legado que ha dejado Ronaldo, que ya ha puesto en venta al club, un señor que no se ha presentado por ningún momento en el José Zorrilla y que ha sido una temporada vergonzosa, que solo ha tenido los destellos de Raúl Moro y nada más. Es decir, aún así quiero desde aquí destacar a la afición del Real Madrid, posiblemente una afición un poco infravalorada y que creo que ha llenado el campo más de lo que merecían estos jugadores o este proyecto que se veía venir después de las ventas en verano que se iba a pique. Ánimo a los pucelanos porque creo que es una afición bastante sana y que volverán más fuertes. Sobre todo eso, mucho ánimo a la afición del Real Valladolid porque han demostrado esta temporada que son una gran afición y que se merecen un trato bastante mejor que el que han recibido en Pucela esta temporada. Vamos con el Sevilla, Jonay. Y yo creo que aquí te puedo llegar incluso a sorprender un poquito con la nota. Porque ya A ver, sabes a ver. que yo hace temporadas que he intentado darle un poquito la vuelta y olvidarme de ese pasado tan glorioso del Sevilla, que he querido ser realista con la plantilla que hay, con la gestión de detrás. Le suspendo con un 4 porque creo que al final un equipo, una entidad como el Sevilla, se haya quedado a un punto del descenso, pues bueno, habla bastante mal de la gestión, pero es que sinceramente creo que la plantilla tampoco da para más. Creo que no es real pensar en que el Sevilla podría estar peleando por Europa. Tal vez sí un poquito más tranquilos, pero es que un equipo que no tiene delanteros, que no tiene gol, que la portería esta temporada ha generado también dudas, que bueno, ya hemos visto todo el tema de García Pimienta, llega Caparrós, incluso que no tiene ningún sentido. Yo le suspendo, pero no voy a ser tan crítico como hemos sido otras veces como el Sevilla, con el Sevilla, perdón. Seguramente si hubiera aguantado Pimienta esta final de temporada, dudo que hubiera quedado 17º, creo que estaría más alto. Le hubiera dado un 5 algo, un 6. Yo también le he puesto un 4,5, pero nos podemos quedar con ese 4. No voy a discutir por 0,5 de más o de menos. Creo que el Sevilla está en una situación muy crítica, muy preocupante y que no se puede aspirar a mucho más. Y esto no se puede enfadar nadie. Incluso la mayoría de los aficionados sevillistas nos darían una nota más baja, incluso seguramente. Nosotros hemos intentado equilibrar un poco la plantilla con el objetivo real que podían conseguir. Quitando Luque Bacchio, quitando 2 jugadores más, no vemos que el Sevilla sea una plantilla competitiva para grandes cosas. Por tanto, está demostrado y se demostró, por ejemplo, en ese partido de Copa del Rey que la Almería le metió 4 y eso que no es no está entre los 2 primeros de la categoría de plata. Así que eso dice mucho. Pues vamos con el último descendido que nos queda por analizar, Jonay, que es la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy te has puesto de gala esa camiseta que es muy bonita, posiblemente bastante más bonita que el fútbol que nos ha regalado la Unión Deportiva esta temporada. Y yo creo que sobre todo nos decepciona eso, ¿no? Ya lo hablamos cuando hicimos el análisis del descenso, ya lo comentó Moleiro, ya lo comentó Kirian. El fútbol de Las Palmas a mí es lo que más me ha decepcionado, más que incluso el descenso, porque consideraba que la plantilla, y eso ya lo hablamos en verano, la plantilla era justita, fichajes raros, ya lo hemos analizado todo esto. Para mí la temporada es de darle un 3 sobre todo porque han perdido esa identidad. Totalmente, yo les he puesto un 2. ¿Sabes por qué? Porque creo que no planificaron bien lo de Carrión, como hemos hablado en algunos vídeos. Esos fichajes que comentas que fueron turbulentos. Y creo que con Diego Martínez ha habido momentos de tensión, no ha habido autocrítica. Que si quitamos el tema de Fabio Silva y a los 2 jugadores más, posiblemente es que ha sido triste. Y hay que hacer un llamamiento porque creo que la última jornada nos dejó a muchos canteranos ante el Español que creo que pueden hacer reflotar este barco y también mandar ánimos a las 2 aficiones grandes de allí, de las Canarias, ¿no? También al Tenerife, que ha bajado a primera red, y creo que el fútbol canario, con el talento que tiene, no merece estos resultados, pero a veces las gestiones deportivas y los momentos, los timings, pues son complicados y a veces
paga los platos, pero no puedo dar más nota a Las Palmas, lo siento mucho. Creo que tenía, es más, creo que podía ofrecer mejor fútbol de que lo hemos visto y no lo hemos visto. Sobre todo eso, ¿no? Teniendo en cuenta un poco lo que hemos hablado antes del Leganés, que teniendo peor equipo el Leganés se nos ha ofrecido bastante más que una Unión Deportiva Las Palmas, que teniendo buenos jugadores ha perdido un poquito su esencia, ¿no? Yo creo que aunque hubieran descendido, si el fútbol hubiera sido más atractivo y un poco esa esencia de la Mm. Unión Deportiva Las Palmas, pues la nota hubiera sido diferente. Aunque para gestión deportiva, Jonay, vamos a ir con el Valencia, que gracias a Carlos Corberán, nos ha hecho olvidar de alguna manera toda la gestión de Peter Lim, todo el tema Baraja y demás. Aún así, recordemos que esta nota es de la temporada al completo, no es solamente la nota que le daríamos a Carlos Corberán, que es un 10. Hay que tener en cuenta también aquellas jornadas que el Valencia estaba en descenso y demás. Yo le voy a poner un 7, que es la misma nota que le hemos puesto al Getafe, porque entiendo que el Valencia, y esto es mi opinión, tiene mejor plantilla que el Getafe y durante un gran tramo de la temporada nos ofreció bastante menos. Entonces, creo que ha dado la plantilla del Valencia un paso hacia adelante. Creo que hemos visto buenos momentos, sobre todo desde la llegada de Carlos Corberán. Creo que el proyecto va a seguir creciendo, pero aún así hay que tener en cuenta aquellas jornadas en las que Valencia estaba en descenso y yo por eso le pongo un 7 y no quiero subirle mucho la nota. Yo le he puesto la misma nota porque creo que este grupo de jugadores que hubo tensión con los aficionados en plena calle en Valencia, que psicológicamente hayan dado otra remontada más, incluso en alguna jornada haber sonado para Europa, creo que es la nota justa para ejemplificar la primera parte de la temporada y la segunda parte de la temporada. Por tanto, un 7 para el Valencia. Y terminamos con el Villarreal, Jonay. Rápido, cortita y al pie, para mí es un 9. Peor que el Athletic, mejor que el Betis. Tenía esa ventaja de no tener que competir en Europa, aunque creo que la desventaja ha sido la línea defensiva. Creo que hasta la llegada de Foyt para jugar de central ha sido un auténtico desastre de los centrales. Si no hubiera sido por eso, creo que el Villarreal se hubiera metido en Champions. Le doy un 9 porque me ha gustado mucho el fútbol de Marcelino. Creo que el tema de Baena, de Ayoce, incluso de Comesaña. Bueno, pues creo que Marcelino ha conseguido encontrar buenas piezas, creo que ha tenido un problema en defensa, eso lo ha dejado un poquito fuera de esa cuarta plaza, aunque ha conseguido el objetivo de clasificarse para la Champions, así que yo lo dejo en un 9. Yo le había puesto un 8,5, pero te compro el 9 porque creo que Marcelino tenía muchas caras nuevas. Ha resucitado jugadores que parecían ya jubilados como Dani Parejo, que lo de su relación con este futbolista es algo espectacular, como rinde con este entrenador, el bueno de Dani. Y creo que ha tenido muchas lesiones importantes también en la temporada y ha sabido sacar una gran versión del Villarreal. Y el ejemplo es Ayoce Pérez, que ha logrado su mejor marca en su trayectoria deportiva como goleador. Pues hasta aquí este vídeo de notas, Jonai. No ha quedado tan largo, va a ser una media hora, bastante menos de lo que esperaba con lo que Sí, solemos hablar normalmente. Si os ha gustado el vídeo, dejar un like, suscribiros, activar la campanita por lo que os digo, porque vienen reconstrucciones, ya hemos subido el 11, vamos a subir algún otro vídeo del tema de fichajes y demás. Dejadnos en comentarios qué tipo de vídeo que queréis que hagamos, porque hemos tenido algunas ideas, los mejores fichajes, hacer un tier maker, los cedidos, tal. Dejadnos en comentarios qué os gustaría que hiciéramos, sobre todo para cerrar la temporada en cuanto a fichajes. Y lo dicho, suscribiros y activar la campanita, sobre todo porque vienen las reconstrucciones, sabemos que os gustan mucho. Y bueno, simplemente, Jonai, nosotros nos vemos en el próximo vídeo. se viene la locura.